Dialéctica erística o el arte de tener razón, por Arthur Schopenhauer. 43. Sobre la controversia. La controversia, la discusión sobre un punto teórico, puede ser, sin lugar a dudas, algo muy fructífero para las dos partes implicadas en ella, ya que sirve para rectificar o confirmar los pensamientos de ambas y también motiva el que surjan otros nuevos. Es un roce o colisión de dos cabezas que frecuentemente producen chispas, pero también se asemeja al choque de dos cuerpos en el que el más débil lleva la peor parte, mientras que el más fuerte sale ileso y lo anuncia con sones de victoria. Teniendo esto en cuenta, es necesario que ambos contrincantes, por lo menos en cierta medida, se aproximen tanto en conocimientos como en ingenio y habilidad, para que de este modo se hallen en igualdad de condiciones. Si a uno de los dos le faltan los primeros, no estará a la debida altura, con lo que no podrá comprender los argumentos del otro. Es como si en el combate estuviera fuera de la palestra. Si le falta lo segundo, la indignación que esto le provocará le llevará paso a paso a servirse de toda clase de engaños, enredos e intrigas en la discusión y, si se lo demuestran, terminará por ponerse grosero. Por eso, en principio, un docto debe abstenerse de discutir con quienes no lo sean, pues no puede utilizar contra ellos sus mejores argumentos que carecerán de validez ante la falta de conocimientos de sus oponentes, ya que éstos ni pueden comprenderlos ni ponderarlos. Si, a pesar de todo, y no teniendo más remedio, intenta que los comprendan, casi siempre fracasará. Es más, con un contraargumento malo y ordinario, acabarán por ser ellos quienes a los ojos del auditorio, compuesto a su vez por ignorantes, tengan razón. Por eso dice Goethe, nunca, incauto, te dejes arrastrar a discusiones, que el sabio que discute con ígnaros expónese a perder también su norte. Pero aún se tiene peor suerte si al adversario le faltan ingenio e inteligencia, a no ser que sustituya este defecto por un anhelo sincero de verdad e instrucción. No siendo así, se sentirá enseguida herido en su parte más sensible, y quien dispute con él notará enseguida que ya no lo hace contra su intelecto, sino contra lo radical del ser humano, es decir, que tiene que vérselas con la voluntad del adversario, que lo único que busca es quedarse con la victoria, sea por faz o por nefas. De ahí que su mente ya no se ocupe entonces de otra cosa más que de astucias, ardides y toda clase de engaños, hasta que, agotados estos, recurra para terminar a la grosería, con el único fin de compensar de una o de otra manera sus sentimientos de inferioridad, y según el rango y las relaciones de los contrincantes, convertir la pugna de los espíritus en una lucha cuerpo a cuerpo, en donde espera tener más posibilidades de éxito. Así pues, la segunda regla es que no se debe discutir con personas de inteligencia limitada. Como puede verse, pocos serán aquellos con los que se puede entablar una controversia. En realidad, solo debe hacerse con quienes constituyen una excepción. En cambio, la gente que constituye la regla se toma mal ya el hecho mismo de que no se comparta su opinión, mas para eso tendrían que disponerla de tal manera que pudiera ser compartida. Aún sin que lleguen a recurrir a esta última ratio stultorum, a la que más arriba nos referimos, en controversia con ellos casi siempre se tendrá más disgusto, porque no solo habrá que vérselas con su incapacidad intelectual, sino además también con su maldad moral, que habrá de mostrarse repetidas veces en su comportamiento a lo largo de la discusión. Las astucias, ardides y bajezas a las que se recurre con el propósito de tener razón son tantas y tan variadas que se repiten con tanta regularidad, que en años anteriores constituyeron para mí materia de reflexión. Esta se limitaba a los aspectos puramente formales de aquellas, una vez reconocido que aun siendo tan diversos los temas de las discusiones, así como las personas en ellas implicadas, una y otra vez durante su transcurso volvían a manifestarse las mismas astucias e idénticos ardides,
lo cual los hace fácilmente identificables. Esto me condujo entonces a la idea de separar lo que tales estratagemas tuvieran de puro formal de lo material, y de esta manera, como si de un limpio preparado anatómico se tratara, observarlas detalladamente. Por eso reuní las estrategias más utilizadas en la discusión y coloqué a cada una de ellas con lo propio de su esencia. Las ilustré con ejemplos y distinguí a cada cual con un nombre particular. Finalmente, añadí además los medios de utilizar contra ellas, es decir, las paradas correspondientes a cada ataque. De esto surgió toda una dialéctica erística, formal. En ella ocupaban las ya eludidas argucias o estratagemas, en cuanto que figuras dialéctico-erísticas, el mismo lugar que ocupan en la lógica las figuras silogísticas, y en la retórica las figuras retóricas, con las que tienen en común que en gran medida son innatas, puesto que su práctica precede a la teoría, es decir, para usarlas es innecesario haberlas aprendido antes. Esta definición puramente formal sería un complemento de aquella técnica de la razón, que consiste en lógica, dialéctica y retórica, cuya exposición se encuentra en el capítulo 9 del tomo 2 de mi obra capital. Como, que yo sepa, no ha habido intento alguno de esta clase, no pude servirme de ningún estudio previo. Si bien he utilizado de cuando en cuando los tópicos de Aristóteles, aprovechando de ellos para mi propósito algunas reglas para formular y refutar enunciados. A esto, pero de forma más completa, debió de haberse referido la obra de Teofrasto, que menciona Diógenes Laercio, discusión sobre la teoría de los discursos erísticos, que se ha perdido junto con todos sus escritos de retórica. También Platón se refiere a una antilogike tecné, que enseña el erixein, así como la dialéctique, el dialegésexai. De los libros recientes, el que más se aproxima a mi propósito es el del profesor de Halle Friedrich Schneider, Tractatus Logicus Singularis, pues en los capítulos sobre los ultra expone varios engaños erísticos, aunque solo se refiere a las discusiones formales académicas en general. La manera que tiene que tratar el tema es superflua e insuficiente, cosa que suele ser normal en este tipo de productos académicos. Además, en un latín excesivamente malo. El Methodus Disputandi de Joaquín Lange, aparecido un año después, es decididamente mejor, pero no contiene nada que sirva a mi propósito. Al efectuar ahora la revisión de mi trabajo anterior, encuentro, sin embargo, que ya no tengo ánimos para llevar a cabo una completa y minuciosa observación de los rodeos y argucias que utiliza la malignidad natural humana para disimular sus carencias. Por eso lo dejo a un lado. Pero para aquellos que en el futuro deseen hacer algo a este respecto y para acercarlos más detalladamente a mi modo de tratar el asunto, quiero indicar aquí algunas de estas estratagemas como prueba. Pero antes, y también de aquel trabajo, deseo exponer lo que sería el resumen de lo esencial en toda discusión, el andamiaje abstracto comparable al esqueleto, la condición indispensable de toda controversia, es decir, lo que servirá como una osteología de esta y que debido a su transparencia y claridad, bien merece que lo exponga aquí. Es el siguiente. En toda discusión, ya sea pública, como las que se entablan en las aulas académicas y en los tribunales, o las que se sostienen por simple diversión, se procede de la siguiente manera. Se presenta una tesis que debe ser refutada. Para lograrlo hay dos modos y dos vías. 1. Los modos son ad rem y ad hominem o ex concessis. Solo en el primero derribamos la verdad absoluta u objetiva de la tesis, en cuanto que demostramos que no coincide con la cualidad de la cosa de la que se habla. Aún el otro, en cambio,
Aún el otro, en cambio, derribamos únicamente su verdad relativa en cuanto que demostramos que la tesis contradice otras afirmaciones o concesiones de su defensor, o que sus argumentos son insostenibles. Con esto queda indeterminada la verdad objetiva de la cosa propiamente dicha. Por ejemplo, si en una controversia sobre asuntos filosóficos o de ciencias naturales, el adversario, que naturalmente tendría que ser un inglés, se permitiera presentar argumentos bíblicos, tendríamos que refutarle con argumentos parecidos, aunque no fuesen más que meros argumenta ad hominem, que nada deciden. Es como si se pagase a alguien con su misma moneda. En algunos casos, incluso puede compararse este modus procedendi al acusador que presenta ante el tribunal un pagaré falso que el acusado liquida por medio de un recibo falso. El préstamo podría haberse hecho a pesar de todo. Pero siendo análoga a este último procedimiento, la mera argumentatio ad hominem tiene la ventaja de la brevedad, ya que con frecuencia, tanto en uno como en otro caso, la verdadera y exhaustiva explicación del asunto sería muy difícil y complicada. 2. Las vías son la directa y la indirecta. La primera ataca la tesis en sus fundamentos, la otra en sus consecuencias. Aquella demuestra que no es verdad, esta que no puede serlo. Considerémosla más detenidamente. Inciso A. Refutando por vía directa, es decir, atacando los fundamentos de la tesis, mostramos que estos no son verdad, aduciendo nego majorem o nego minorem, en cuanto que con ambos procedimientos atacamos la conclusión que fundamenta la materia de la tesis, o reconocemos aquellos fundamentos, pero mostrando, sin embargo, que la tesis no se sigue de ellos, aduciendo nego consequentiam, con lo cual atacamos la forma de la conclusión. Inciso B. Refutado por vía indirecta. Atacamos la tesis en sus consecuencias para deducir de la falsedad de estas, en facultad de la ley, a falsitate rationati, ad falsitatem rationatis, valet consequentia. De la falsedad de las consecuencias se sigue la falsedad del fundamento, su propia falsedad. Podemos servirnos para eso de la mera instantia o de la apagoge. Inciso A, mayúscula. La instancia, instancis, es una simple exemplum in contrarium. Refuta la tesis mediante la aportación como prueba de cosas o relaciones que están comprendidas en su enunciado, es decir, que se deducen de ella, pero a las que manifiestamente no es aplicable el enunciado de la tesis, por lo que no puede ser verdad. Inciso B, mayúscula. Utilizamos la apagoge cuando aceptamos la tesis como si fuese verdadera, pero en combinación con otra tesis cualquiera, reconocida abiertamente como verdadera, que unimos a la primera de forma tal que puedan ser ambas consideradas como premisas de un silogismo del que se sigue una conclusión manifiestamente falsa, en tanto que contradice la naturaleza del objeto o contradice las demás afirmaciones de quien formuló la tesis. La apagoge puede así, dependiendo del modus, ser simplemente ad hominem o ad rem. Si las verdades que refuta la conclusión son incuestionables, o bien verdades evidentes a priori, habremos conducido al adversario ad absurdum. Con esto probamos que la falsedad de la conclusión debe radicar en la tesis, pues al ser la otra premisa de verdad indiscutible, la primera tiene que ser falsa. De toda forma de ataque en la discusión puede reducirse a la del procedimiento aquí presentado. Dichos ataques son a la dialéctica lo que a la esgrima son las estocadas regulares, en tercera, cuarta, etc. En cambio, las artimañas o estrategamata que yo he reunido serían comparables a las fintas y finalmente los ataques personales en la discusión, a lo que los maestros universitarios de esgrima llaman golpes bajos. Como prueba y ejemplo de aquellas estratagemas que reuní, sirvan las siguientes. Séptima estratagema,
La ampliación. La tesis del adversario se interpreta dándole un sentido más amplio del que él pretendía o incluso del que ha expresado, para luego refutarla cómodamente bajo este sentido. Ejemplo. A afirma que los ingleses superan en el arte dramático a todas las demás naciones. B responde, con lo que parece ser una instancia in contrario, que en música y por consiguiente también en lo que se refiere a la ópera, sus aportaciones eran escasas. De aquí se deriva que para parar este embate, al surgir la contradicción, se restrinja enseguida la propia tesis a los términos a los que se la ha expresado, que se le reduzca todo lo que sea posible a sus límites más estrechos, pues cuanto más general sea una afirmación, a tanto más ataques estará expuesta. Octava estratagema. Uso abusivo de la consecutividad. Se añade a la tesis del adversario, a menudo tácitamente, una segunda tesis, que está emparentada con aquella mediante un sujeto o un predicado. De esas dos premisas se saca una conclusión falsa, casi siempre aborrecible, que se atribuye al adversario. Ejemplo, A celebra que los franceses expulsaran a Carlos X. B añade enseguida. ¿Es que quiere usted que expulsemos a nuestro rey? La premisa que él tácitamente ha añadido es la siguiente. Aquellos que expulsan a su rey son loables. Esto puede reducirse también a la falacia consistente en interpretar en sentido amplio lo que se dijo en sentido restringido. Novena estratagema, la diversión. Si durante la controversia se advierte que la cosa no va bien y que el adversario lleva las de ganar, se procura evitarlo a tiempo mediante una mutatio controversia, es decir, desviando la discusión del asunto principal a otro asunto de carácter secundario, y en caso de apuro, incluso saltando directamente a otra cosa. Luego se intenta adscribir esta al adversario para combatirla en sustitución del asunto principal y convertirla así en tema del debate. De manera que el adversario tenga que dejar a un lado la partida a medio ganar para defenderse de nuevo. Si, desgraciadamente, se topa otra vez con un argumento difícil de refutar, se vuelve a saltar de nuevo a otro asunto, pudiéndose repetir esto 10 veces en un cuarto de hora, si es que el adversario no ha perdido antes la paciencia. Estas diversiones estratégicas se efectúan con habilidad si se lleva la controversia imperceptiblemente y poco a poco a un asunto emparentado con el objeto en cuestión, a ser posible algo relacionado con él, pero conceptualmente distinto. Ya es menos discreto cuando simplemente se mantiene el objeto de la tesis, pero se ponen sobre el tapete otras relaciones suyas que no tienen nada que ver con las que se están cuestionando. Por ejemplo, hablando del budismo chino, se pasa a hablar del comercio del té. Pero ni siquiera esto puede ponerse en práctica. Se ataca entonces cualquier expresión empleada casualmente por el adversario, llevando de esta manera la controversia a un nuevo terreno para verse libre del anterior. Por ejemplo, si el adversario utiliza la expresión «aquí precisamente está el misterio del asunto», se le interrumpe rápidamente «Ah, si habla usted de misterios y de mística, entonces no cuente conmigo, pues en lo que a esto respecta, etc. Y así se habrá ganado amplitud de campo. Pero si tampoco hay ocasión de esto, entonces, con todo descaro, se salta de repente a otro asunto completamente ajeno con algo parecido a lo siguiente. Ah, y eso que usted afirmó antes, etc. De entre todas las estrategias de las que instintivamente se sirven los discutidores desleales, la diversión es la más querida y más utilizada y casi inevitable en cuanto se ven comprometidos. De tales estratagemas reuní y expuse cerca de 40. Pero el examen de todos esos subterfugios que junto con la tosudez, vanidad e improbidad aún se hermanan con la cortedad e incapacidad humanas, me resulta ahora repugnante. Por lo demás, me bastan estas pruebas para tomar en serio las razones antes aludidas y evitar las discusiones con ese tipo de gente, que es el que más abunda. En todo caso,
se puede intentar ayudar a la inteligencia del otro con argumentos, pero en cuanto se note terquedad en su contraargumentación, debe dejarse el asunto al instante, pues poco ha de faltar para que acuda a los engaños y lo que en teoría es un sofisma, en la práctica es una vejación. Los estratagemas de los que hablo son todavía más indignas que los sofismas, pues en ella la voluntad se pone la máscara de la inteligencia para representar su papel, algo que siempre es abominable. Pocas cosas despiertan tanta indignación como advertir que alguien carece de intenciones para comprender. Quien no permite que prevalezcan las buenas razones del adversario denota tener, o bien una inteligencia simplemente débil, o bien sometida por el dominio de la propia voluntad, es decir, indirectamente debilitada. De ahí que solo debamos ensarzarnos con alguien así cuando la condición del oficio o la imposición del deber lo haga necesario. Con todo, debo admitir, para darle su parte de razón a los engaños mencionados, que muchas veces podemos actuar apresuradamente al renunciar a nuestra opinión ante un certero argumento del adversario. Sentimos verdaderamente la fuerza de uno de estos argumentos cuando lo tenemos delante, así como que los contraargumentos u otra cosa que pudiese sostener nuestra opinión y tal vez salvarla no se nos ocurren con presteza. Si damos entonces nuestra tesis por perdida, puede ocurrir que con eso seamos precisamente infieles a la verdad, pues quizás se descubra más adelante que éramos nosotros quienes teníamos razón, pero que, dada la debilidad y escasa confianza en nuestra causa, habíamos cedido ante la impresión momentánea de lo contrario. Incluso puede que la prueba con que defendimos nuestra tesis fuera realmente falsa, pero no obstante, hay otra correcta para defenderla. Así, ante tal impresión, ocurre que incluso gentes sinceras y amantes de la verdad no cedan con inmediata facilidad a un argumento, sino que intenten defender su causa aun cuando la argumentación contraria les haga dudar de su verdad. Aquí se asemejan al comandante de un ejército que procura mantener un poco más de tiempo una posición que sabe insostenible con la esperanza de que lleguen los refuerzos. Confían en que mientras se defiendan con malos argumentos, se les ocurrirán entre tanto los buenos, o en que acabarán por advertir la simple falsedad del argumento del adversario. Por eso, esta ilusión obligará casi necesariamente a pequeños engaños en la discusión, ya que, de momento, uno no lucha por la verdad, sino por su tesis. Por otra parte, esto es una consecuencia de la incertidumbre de la verdad y de la deficiencia del intelecto humano. Pero también existe el peligro de ir demasiado lejos, es decir, de luchar demasiado tiempo por malas convicciones, de que finalmente nos entorpezcamos y cedamos a la maldad de la naturaleza humana, defendiendo nuestra tesis por fas y nefas, con ayuda de estratagemas desleales. Que mordicus, con todas las fuerzas a muerte, luchemos por nuestra tesis. Que a cada uno le ampare en esto su genio particular y que luego no tenga que avergonzarse. La clara comprensión de lo que aquí hemos presentado es también importantísima para la autoeducación en este sentido.